dar mi agradecimiento a esta invitación de poder presentarme aquí, a Camilo, a todo su equipo, y estar en este maravilloso parque La Fundidora, que no lo conocía y que me parece realmente extraordinario, como para llevármelo al norte de Chile, donde hay tan poca vegetación. Así que, bueno, iniciaré mi presentación desde lo particular a lo general. Como historiador, quiero hacer esa estrategia como un pequeño homenaje a Luis González y González y su San José de Gracia y Pueblo en Vilo, porque me parece a mí que él realmente es el creador de la microhistoria. Bueno, cuando Pedro Pérez Obligado, un minero de Guantajaya, partió como lo hacía todos los meses, desde esa mina hasta su casa, que estaba en un valle al interior de la provincia, siempre descansaba en un pozo de agua. Los pozos de agua en el desierto de Tarapacá son muy escasos. Imagínense ustedes lo que sería en esa época, hacia 1830 más o menos, donde había muy pocos lugares, asentamientos humanos, casi todos estaban en los valles o oasis al interior, y estamos aquí en pleno desierto, y por lo tanto un pozo de agua justo en mitad del camino entre la mina de Guantajaya, que está en los falletillones costeros de la región, y San Lorenzo de Tarapacá, que era la capital de la provincia, que era un valle interior, venía muy bien. Por lo tanto, él se detuvo a descansar ahí en ese pozo de agua, que era el Pozo Ramírez, y nunca imaginó lo que acontecería a partir de ese momento. Se le ocurrió algo quizás inesperado y empezó a catear en alrededor de ese pozo, y en realidad él descubrió caliche. El caliche está en el subsuelo y que es la materia prima del nitrato. Ahora, él había llegado al mineral de Guantajaya a fines del siglo XVIII, traído como un perito minero. Esa mina de Guantajaya, hoy sabemos que es la famosa mina del Sol, que tanto buscaron los españoles, especialmente Gonzalo Pizarro, y que fue trabajada en el siglo XVI, a partir de 1540 más o menos, por el primer encomendero de Tarapacá, Lucas Martínez Vegaso. Ahora, esa mina fue muy importante en el periodo Inca, pero nunca revelaron su ubicación. ¿Y por qué sabemos que fue tan importante? Porque en realidad incluso ahí hay un capacocha. Sacrificaron a dos mujeres jóvenes traídas desde el Cusco como una ofrenda. Ustedes vieron recién los vestigios de lo que quedaron de estas mujeres sacrificadas en el cerro Huantaca, justo frente a la mina de Guantajaya, una mina de plata. La historiadora española María Concepción Gavira, quien además está radicada aquí en México, registra a Pérez Obligado como uno de los mineros de Guantajaya, y este hombre, hacia ese momento en que descansó en el Pozo Ramírez, ya era un hombre de recursos, tenía almacenes, tanto en Guantajaya como en San Lorenzo de Tarapacá, tenía tierras, se dedicaba al comercio con Oruro y Potosí, incluyendo el contrabando, y se había casado y tenía 3 hijos. Uno, el varón, fue cura, y las 2 mujeres fueron en definitiva sus herederas.
Bueno, nuestro personaje era natural del pueblo de Calañas, en el arzobispado de Sevilla, y como les decía, había llegado a fines del siglo XVIII a trabajar a esta provincia del Virreinato del Perú, que era la más austral. La distancia que separa a Huantajaya de Tarapacá es más o menos unos 70 kilómetros. Y él se consideraba en ese momento como, comillas, el único titulado por el Tribunal General de Minas, y por lo tanto nada le impedía iniciar un cateo en ese sector. En su propio relato dice lo siguiente Pérez Obligado, comillas: desde que salí de Huantajaya me contraje en la pampa desamparada de Iluga y en el pozo desamparado de Ramírez, a catear terrenos, salitrales, hacer ensayo y traer de allí desde una legua los cascotes, que desengañado no dejarme cuenta, abrí pozo en la serranía, abrí oficina, estuve fabricando salitre, lo mandé a Iquique y la plata a mi mujer, quien me remitía algunos víveres de socorro, a más de los que yo pedía a Iquique, con los que yo sostenía el laboreo y alguna plata a los peones, en donde trabajé mucho personalmente, y aún supliendo la falta, estos padecimientos, muchas necesidades, y como bajó el precio del salitre, me retiré a mi casa, me parece que a fines del año 33. Hemos escuchado el nacimiento de una oficina salitrera, la oficina salitrera Ramírez en Pampa Iluga, muy cercana a otra pampa que se llama Morcoma. En el periodo salitrero se fundaron entre 400 y 500 oficinas salitreras, pero muy pocas importantes, y esta es una de ellas. El salitre significó, Chile ha tenido dos grandes ciclos mineros. Uno, el ciclo del salitre, que termina su gran expansión entre las décadas del 20 y 30 del siglo XX, y posteriormente el ciclo minero del cobre. Por lo tanto, la economía del salitre fue uno de los pilares de lo que es la sociedad chilena actualmente. Entonces, hacia 1830, 1833, no se podía hablar de una industria del salitre. En realidad estábamos en un proceso preindustrial. Se conoció como el sistema de paradas, que eran unos pequeños hornos y que siempre eran en pares, por eso se llamaban de parada, a baja escala, y se utilizaban por lo mismo caliche de alta ley, o sea, nitrato de alta ley. Los fondos del proceso de lixiviación, que era una tecnología que se transfirió justamente del periodo de la plata, eran lo suficientemente livianos como para transportarlos a otros mantos de caliche. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa que era de transición, y por eso que los campamentos de esa época prácticamente quedaron muy pocos vestigios, y los ripios también son muy pequeños. Se usaban, como le decía, dos fondos. Uno hacía las veces de chullador para clarificar el caldo, ¿cierto? Y el otro era para la lixiviación misma. Un par de décadas después surgirían ya un proceso de industrialización hacia 1850 con el sistema de máquinas o sistema Gamboni, y hacia 1872, 72 ya se genera el primer gran boom salitrero, y posteriormente, después de 1878, ya viene un sistema industrializado mucho mayor que el sistema Chance. Bueno, Pérez Obligado sabía, hacia 1830, que se habían realizado por Iquique las primeras exportaciones exitosas de nitrato de soda, y por lo tanto ya estaba pensando, como pensaron muchos otros, como George Smith, por ejemplo, de transferirse desde la plata al salitre. Pero el salitre no competía, por cierto, con la plata, competía con el guano, que dominaba entonces el mercado mundial de los fertilizantes. Perú, una reciente república, que en ese entonces Tarapacá pertenecía a Perú, era la que su economía dependía del guano, y por lo tanto el salitre iba a surgir como su gran competidor. Entonces, hacia 1872 pasa algo especial.
por primera vez el salitre supera al guano en el mercado mundial de los fertilizantes. Pero también en 1872 asume el gobierno del Perú Manuel Pardo, quien, dado que la economía del guano estaba toda comprometida ya con la Casa Dreyfus y por cierto no podía recurrir a ella, estuvo pensando en el salitre como su gran fuente de financiamiento hacia sus proyectos políticos de desarrollo. Hay una literatura muy importante en Perú con respecto a la figura, que es actual, ¿no? La figura de Pardo respecto al primer proyecto modernizador de ese país. Por cierto, que fue un proyecto frustrado. Pero no es que Pardo haya querido nacionalizar o estatizar las salitreras para que el Estado fuese el gran empresario. No, él era banquero y por lo tanto él quería transferir las industrias salitreras hacia el círculo banquero de Lima. Los descendientes de Pérez Obligados fueron doña María y doña Luisa Pérez Obligados, que vendieron a un salitrero llamado Simeón Castro Medina esta oficinita de parada llamada Ramírez. Para entonces tenía 20 estacas peruanas de superficie. Recordemos que una estaca de esa época correspondía a unas 200 varas por lado, más o menos, para que se hagan una idea. Simeón Castro se identificó, cuando compró esto, como vecino de Tarapacá en tránsito en Iquique, mayor de edad, casado, salitrero. Este hombre además fue dueño de otras oficinas salitreras como Rosario de Guara, quien la vendió también a una gran compañía alemana que fue la Gildemeister, después de la Guerra del Pacífico. Sabemos que Simeón Castro, quien vendió Ramírez al gobierno del Perú en este proceso de expropiación a través de los bancos asociados, logró un pago por una suma de 75.000 soles en certificados salitreros por 202 estacas. O sea, ya de las 20 originales de Pérez Obligado, ya él le había extendido a 202 estacas. Hacia 1872, esta parada tenía una capacidad productiva de 9.000 quintales españoles mensuales. Y tuvo Simeón Castro la mala fortuna que le compró una máquina para tener una mayor capacidad productiva, para transformarla de parada precisamente en máquina, pero lamentablemente el vapor Tacora, que traía su máquina desde Inglaterra, naufragó frente a las costas de Iquique. El salitre hacia 1872 podemos decir con Wallenstein que ya formaba parte de la economía mundo. Vamos a ver que en rigor el salitre ya comenzaba a venderse en todos los continentes del planeta. No hubo uno donde no llegó salitre, pero ustedes comprenderán que principalmente por la revolución industrial el salitre vino a darle cierto nitrógeno a los suelos gastados de Europa para poder resolver el problema alimentario que la revolución industrial estaba presionando. Volvamos a Simeón Castro. Entonces, como les decía, él vendió por la suma de 75.000 soles en certificados salitreros al gobierno del Perú. Esto es importante porque al venderlo el certificado salitrero en rigor no recibió dinero directo y eso le llevó posteriormente, después cuando vino la hecatombe de la guerra, a recuperar su oficina salitrera. Y esta venta la realizó el 5 de junio de 1876. Ya me referí a la Guerra del Pacífico, no me voy a profundizar en ella, pero sí es evidente que el salitre estuvo como detrás del telón de esta guerra, por eso que algunos la conocen también como la Guerra del Salitre. Según Billinghurst, Ramírez no estaba en operaciones para el año de la guerra, 1879. Es porque Simeón Castro se la había entregado al gobierno del Perú, quien tuvo muchas dificultades para echar a andar la industria en la lógica que ellos estaban desarrollando en ese momento. Después de la crisis del 79, de 1879 por la guerra, el Estado chileno dictó un decreto el 28 de mayo de 1882 que permitía rescatar a los tenedores de certificados en las oficinas, quienes no fueron necesariamente sus dueños originales, porque se produjo una venta de certificados y por supuesto comprenderán ustedes que muchos de los que rescataron salitreras, la gran mayoría,
fueron ingleses, y no peruanos o chilenos, y menos aún tarapaqueños, que fueron efectivamente los primeros dueños de las oficinas salitreras, los que descubrieron el salitre y los que les dieron el primer impulso económico. Simeón Castro, tarapaqueño, ¿cierto?, sí pudo rescatar ese mismo año Ramírez, pero al año siguiente se la vendió a un inglés, ni más ni menos que a John Thomas North, el rey del salitre, que sería la figura más emblemática de esta economía a escala mundial, y a su socio Robert Herbert. Pero se la vendió en 5.000 libras esterlinas. Es decir, ya Ramírez no tenía el mismo precio que cuando él la compró a las hijas de Pedro Pérez Obligado. Y desde ese momento, el nombre de Simeón Castro desaparece de la historia de Ramírez y, por supuesto, con mayor razón, de Pedro Pérez Obligado. Entonces se transformó en una gran oficina, una oficina muy importante, pero el único nombre relevante que rescata la historia es el de John Thomas North. Incluso el historiador chileno Óscar Bermúdez denomina comillas a las oficinas inglesas, refiriéndose a las compañías que formó North con los terrenos de las viejas salitreras Primitiva, Ramírez, Buen Retiro y Peruana. Esa fue la base de la gran fortuna de este hombre que se transformó en el rey del salitre. Ramírez fue la base de la compañía salitrera Liverpool, organizada el 3 de febrero de 1883. Es decir, fue la primera sociedad que se constituyó en Inglaterra por North. Ese mismo año enviaron una maquinaria necesaria para iniciar sus faenas industriales para alcanzar una facultad productiva de 140.000 quintales españoles anuales hacia 1889. En 1889, North invitó entonces al más importante periodista inglés de la época, William Howard Russell, que es un personaje que había estudiado en el Trinity College, que había sido un periodista, uno de los primeros periodistas de terreno. Ahí vemos la imagen del vapor Galicia, donde trae la comitiva de North, ¿cierto? Ahí está North, el señor que está en esa silla de, ¿cómo se dice? Está claro, una mecedora, y al frente está Howard Russell. Lo trae por a veces pensamos de que las estrategias de publicidad son muy actuales. Él lo trajo como estrategia de publicidad, y como Howard Russell era un hombre muy rico, muy conocido, había estado en el Canal de Suez, había estado en la Guerra de Secesión, había estado en la Guerra de Lipachá. En realidad era un hombre muy famoso, con muchos recursos. Ningún empresario o ningún inversionista iba a pensar que Howard Russell iba a mentir. Y por lo tanto era clave. Y además de Russell trae a un grabador, a un pintor muy importante y fotógrafo, que era Merton Pryor, para hacer imágenes, ¿cierto?, de sus oficinas salitreras de esa época. Entonces Howard Russell publica al año siguiente un libro que se llama En el desierto de la industria salitrera en el desierto de Tarapacá, y que se fue entregada, digamos, a los futuros inversionistas. De esa manera, él vendió, comillas, la industria del salitre en Inglaterra. Incluso Howard Russell relata, dice, en una de sus partes, dice que vio 3 máquinas moledoras de salitre en la oficina Ramírez, fabricada por la Merz North Humphrey and Dickinson de la fundición Tarapacá de Iquique. Es decir, ya había una fundición en Iquique. En ese mismo año recorrió la salitrera el mayor rival político que tuvo North, el presidente chileno José Manuel Balmaceda, quien en un discurso famoso en el puerto de Iquique insta a los empresarios chilenos a invertir en la salitrera, y para eso él va a licitar terrenos salitrales para que ellos puedan comprar. En realidad, todo el mundo piensa que, al igual que el presidente peruano, ¿cierto?, Manuel Pardo, él estaba llamando a una suerte de nacionalización de la industria. En realidad, esta fue un llamado a la nacionalización de la industria, pero le fue muy mal. Chile tenía mucho más capital invertido en salitre antes de la Guerra del Pacífico que después.
prácticamente solo una oficina salitrera de capital chileno quedó en Tarapacá después de la guerra, que fue la compañía Lagunas, que se la compró posteriormente a su dueño, el señor Delano, de origen norteamericano, además chileno-norteamericano, ¿cierto? La compró North. Esta rivalidad entre North y Balmaceda, bueno, hay un historiador chileno llamado Hernán Ramírez Necochea que vincula a esa rivalidad el origen de la guerra civil de 1891 que generó miles de muertos en Chile. Pero eso no se ha podido probar. Hay un gran historiador inglés, Harold Braymore, quien dice que en realidad nadie puede probarlo hasta el día de hoy que eso es así, que North haya estado detrás de la guerra civil. Si ustedes me apuran un poco, yo le diría que sí hay bastante antecedente que por lo menos hubo financiamiento por parte del gran empresario a través de un personaje, de un abogado llamado Julio Segers, que compraba a políticos de la época, ¿no? Bueno, en realidad durante este proceso previo a la guerra civil en Chile, hay un hecho histórico que es muy poco conocido, que es una huelga y posterior masacre en la oficina Ramírez en enero de 1890. Justamente durante el gobierno de José Manuel Balmaceda. Es curioso que un 4 de febrero de ese año hubo una movilización de obreros que querían bajar a la ciudad de Iquique a protestar. En realidad estamos hablando de que hubo por decirlo así, un antecedente previo a lo que fue la gran marcha obrera de 1907 a la ciudad de Iquique. Como ya estaban los preparativos y era una situación compleja debido a que se generó un gobierno paralelo en Chile que se instaló precisamente en Iquique con la desobediencia de la marinería dirigida por el almirante Jorge Montt, el coronel del ejército que estaba en el pueblo de Pozo Almonte, muy cerca de Ramírez, enfrentó esta situación, el coronel Robles. Para evitar que los obreros en huelga de los cantones del sector norte bajaran a Iquique a protestar, envió al sargento mayor Martín Larraín para ser interceptados. La carta, dirigida al Diario Nacional de Iquique del 28 de ese mes, señala lo siguiente: salió el tren y los trabajadores quedaron en Ramírez perfectamente tranquilos esperando a los comisionados. Cuando más confiados se encontraban aquellos en la oficina alumbrada, aparece el tren del lado de Pozo Almonte lleno de fuerzas del dictador, así le llamaban a Balmaceda, al mando del cobarde Martín Larraín y sin mandar un parlamentario o individuo cualquiera, notificando la desocupación de dicha oficina, hizo parar la máquina a 1 milla de distancia de Ramírez, bajó su tropa, unos 200 soldados de caballería y de infantería, y la extendió en guerrilla, a lo mismo si hubiera tenido tropa enemiga al frente. 100 y tantos indefensos y honrados trabajadores, mujeres y niños, avanzando poco a poco, llegó a la oficina fusilando y asesinando cruelmente a cuantos trabajadores hallaban a su paso. Yo solo he encontrado como registro a una decena de obreros fusilados. Con posterioridad a este suceso, se inició una marcha efectivamente a Iquique, y en Iquique en ese año también hubo en el año de 1890 hubo una gran huelga general. La guerra civil recuerda mucho los sitios históricos donde se generaron las batallas, en un lugar llamado Alto Hospicio de Pisagua, o Zapiga, o Dolores, Guara, Pozo Almonte, Iquique, pero nada se dice de esta huelga obrera, de esta masacre obrera en la oficina Ramírez, o muy poco. Curiosamente, en 1907, ese cantón también se movilizó hacia Iquique, oficinas como Tres Marías, San Jorge, Rosario, Marucia, Puntilla, Santa Rosa, Constancia y por supuesto Ramírez participaron de la huelga que llevó a sus trabajadores con sus familias al puerto de Iquique, donde serían, y todos lo sabemos, masacrados el 21 de diciembre de ese año.
el mismo año donde ocurrió la huelga y masacre en Río Blanco, en la ciudad de Veracruz, aquí en México. Creo que la memoria histórica es uno de los pilares fundamentales del patrimonio. Y permítanme recordar en este minuto algunas de esas masacres obreras que acontecieron en lugares que, en mi opinión, deben ser sitios de memoria, como la Semana Trágica en Buenos Aires en enero del 19, que comienza con la huelga de los obreros de los talleres metalúrgicos de Bacena, en Argentina, o los sucesos de la Patagonia rebelde en octubre y diciembre de 1921, aunque el conflicto data desde 1920, comienza con la huelga de los peones rurales en Santa Cruz, también en Argentina. La masacre de Guayaquil en noviembre del 22, de 1922, que comienza con la huelga de trabajadores del transporte urbano de las empresas de luz y fuerza eléctrica y de carros urbanos en Ecuador. La masacre de Uncía en junio de 1923, que comienza con la huelga en el campamento minero de Bolivia. O la masacre de las bananeras en diciembre de 1928, que se inicia con la huelga de los trabajadores bananeros en la zona de la Ciénaga en Colombia. O la masacre de Catavi en diciembre de 1942, que se inicia con la huelga del campamento minero en Bolivia. Y muchísimas otras más. La industria del nitrato se puede decir de que coincide con lo que se conoce como la segunda mundialización, que, siguiendo por ejemplo a Iturraspe, se inicia a fines del 18 y termina con la Primera Guerra Mundial, más o menos lo que coinciden muchos otros autores, y que por cierto se caracteriza por la gran hegemonía inglesa, europea y la presencia después norteamericana en su área de influencia. Las palabras nitrato de Chile, salpetre o salpeter o Chilean nitrate, ¿cierto?, comenzó a pronunciarse como sinónimo de fertilizante en los más diversos idiomas y en todos los continentes del planeta desde mediados del siglo XIX. Este dominio mundial de Inglaterra fue conocido también como Pax Britannica y estuvo relacionado con la revolución industrial por un lado y la política internacional basada en el colonialismo por otro. Y sin duda que la industria del salitre se vio directamente afectada por esta, como en el área de la periferia de esta economía mundo. Ahí podemos ver alguna propaganda salitrera en distintos idiomas, en realidad prácticamente en los principales idiomas del mundo, y estos es una publicidad de inicio del siglo XX. Y por cierto, la Primera Guerra Mundial, el término de la Primera Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial generó un pequeño impulso al salitre, pero ya no como fertilizante, sino como salitre refinado para fines bélicos. Al término de ella vino la gran crisis del salitre, la primera gran crisis del salitre, y por cierto se vio afectado también la Liverpool Nitrate con la oficina Ramírez, que tenía su residencia en Londres. Ramírez paralizó en plena crisis el salitre en 1836, en la segunda ya debido a la gran crisis mundial, terminó siendo un campamento de la oficina salitrera Mapocho. Una clara señal de la muerte definitiva de esta histórica salitrera fue el decreto de inspección de la provincia de educación primaria de Tarapacá del 1 de abril de 1940, cuando cerró la única escuelita de ese campamento. Felizmente, no Ramírez, pero sí el salitre fue reconocido en el año 2005 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, identificando para ello un sitio. En realidad había muchos posibles, pero identificó uno solo, que fue la oficina salitrera La Palma, junto a la oficina salitrera Santa Laura de Vendel, que se conoció a partir del año 36 como oficina salitrera Santiago Humberston, La Palma. Va a haber una ponencia mañana sobre esta oficina salitrera a cargo de la historiadora y presente Orieta Ojeda. No fue por su valor arqueológico ni arquitectónico que Humberston fuera declarada oficina, un patrimonio histórico de la humanidad, sino que lo fue fundamentalmente, y la siguiente, fue por los centros pampinos, porque así se le dice a los habitantes del salitre, pampinos y pampinas, quienes todavía conservan, como en la lógica de la comunidad imaginada de Anderson,
¿cierto?, la imagen de lo que fue su mundo, su vida en el desierto del Salitre. Y ellos se niegan a morir. Incluso tienen un lema que dice que la pampa nunca muera. Y gracias a ellos fue que se reconoce entonces a esta oficina, pero en realidad solo como símbolo de todas las oficinas salitreras, tanto de la región de Tarapacá como la de Antofagasta. En todos los puertos del Salitre, en todos los puertos del norte de Chile y en los pueblos del interior del desierto hay organizaciones de obreros, de ex obreros pampinos. Y vino muy bien esta declaratoria porque el saqueo y la destrucción de las oficinas salitreras ha sido sistemático desde la gran crisis del 30. Y lamentablemente ese saqueo y esa destrucción continúa hasta el día de hoy, especialmente por algunas empresas mineras como empresas de yodo, por ejemplo, que se han instalado para utilizar los ripios de lo que fueron las oficinas salitreras. Y esta destrucción incluso, yo diría, se ha extendido a la gran minería del cobre. Chuquicamata, la gran minería, la mina de rajo abierto más grande del mundo, su población, su poblado comenzó a ser tapado por el ripio y casi la mitad de su campamento fue tapado por el ripio. Y bueno, a mí me dieron 3 minutos en el Palacio de la Moneda para decir algo cuando recibí el Premio Nacional de Historia. Bueno, algunos otros galardonados dedicaron el premio a su familia, en fin, incluso uno a su mascota. Yo utilicé esos 3 minutos para denunciar esto. Me parecía impresentable que una empresa del Estado de Chile, Codelco, estuviese haciendo esto, tapando lo que fue el campamento minero de Chuquicamata, tapando la historia. Y menos mal que en el 2015, esto es lo que yo relato fue el 2014, el 2015 hubo una declaratoria de zona típica y monumento nacional, ¿cierto?, de Chuquicamata. Y por tanto podemos decir que ya ha comenzado a ser protegido de algún modo. Pero ¿qué pasa también con la minería del carbón? Necesitamos también el reconocimiento de ella. Menos mal que hay varios sitios que son monumentos nacionales. Incluso hoy día todavía podemos visitar el famoso Chiflón del Diablo que habló, ¿cierto?, Baldomero Lillo en su novela Subterra. Las minas del carbón en Chile, en la zona de Lota y Coronel, son subterráneas, van por debajo, ¿cierto?, del Océano Pacífico y generaron miles de muertos. Ahí está su memoria. Y en beneficio del Salitre quiero decir que, curiosamente, también fue indirectamente nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad en 2015, porque el barrio portuario del puerto de Hamburgo fue nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad, y el edificio más emblemático de ese puerto es la Chile House, la Casa de Chile, que fue construida por el empresario salitrero Henry Sloman, de origen hamburgués precisamente, en 1921. Él también ya había sido un gran innovador en lo que se refiere a tecnología. Había construido un tranque para utilizar las aguas del río Loa, el único río que cruza el desierto y que llega al mar. Podemos ver ahí la imagen del tranque Sloman, también a comienzos del siglo XX, que está en una situación muy deteriorada, pero sin embargo monumento nacional. La lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, enmarcada en el patrimonio referido al patrimonio industrial, en mi opinión es muy escueta. No representa cabalmente, especialmente enmarcada en la Convención de Patrimonio Mundial y Cultural de 1972, no representa cabalmente el patrimonio industrial de América Latina. Solamente han sido reconocidos, por ejemplo, en Chile, lo que acabo de señalar, las salitreras Humberton y Santa Laura y el campamento minero de Sewell. Y también en Colombia el paisaje cultural de los cafetales. En Cuba, Trinidad y el Valle de los Ingenios y el paisaje arqueológico de los primeros cafetales. México, la ciudad de Guanajuato y las minas adyacentes. Y es increíble que no se hayan nombrado, ¿cierto?, las minas del Cerro Rico de Potosí en Bolivia, que es equivalente, ¿cierto?, a Guanajuato. En México también el paisaje cultural de ágaves y antiguas instalaciones industriales de tequila.
en Uruguay el paisaje cultural de Efraín Ventos, que en rigor, si somos rigurosos con respecto a lo que se entiende por industria, en realidad prácticamente casi no hay declaratoria mundial de patrimonio industrial, y por tanto creo que eventos como este tienen que transformarse en propuestas concretas ante la UNESCO para que ella reconozca sitios de patrimonio industrial en América Latina de manera urgente, para que estos sean reconocidos, rescatados, conservados y proyectados para el futuro. ¿Por qué son tan escasos los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad que realmente corresponden a la industrialización en los términos que este definido por la Carta de Moscú, que pone en el centro de la revolución industrial? Quizás por la complejidad de su conservación. Recordemos los company town, a los complejos industriales, a las ciudades obreras. Pero vaya, este parque maravilloso, ¿cierto?, de la fundidora. Pero sobre todo porque no se ha puesto el acento, en mi opinión, en la memoria, que realmente es la que da sentido a un patrimonio industrial. No cabe duda del avance en la arqueología patrimonial, sin duda, pero debemos avanzar también en otras disciplinas. Esta es una tarea trans o multidisciplinaria, o quizás podríamos discutir incluso un campo propio, ¿cierto?, de esta disciplina. ¿Quién decide lo que es patrimonio? En mi opinión, se trata de un arbitrario cultural, igual como se hace con un currículum escolar. Hay quienes son los que seleccionan lo que debe ser y lo que no debe ser. Creo que aquí se requiere, ¿cierto?, la necesidad de crear este campo disciplinario para tener muy claras las orientaciones sobre la decisión del nombramiento de un sitio en particular. No deberíamos centrarnos, en mi opinión, solo en los vestigios o ruinas, estilos o épocas, sino abordemos el patrimonio industrial en su integridad, incluyendo la vida, la memoria, de quienes participaron en el proceso en su conjunto. Es cierto, como nos dice nuestro querido Camilo Contreras en su estudio sobre patrimonio industrial de Nueva León, comillas, el patrimonio industrial se refiere a todo aquello relacionado directamente con la producción fabril y lo relacionado con la reproducción social vinculado a este tipo de producción, cierre comillas. Es así. Solo le agregaría que antes de todo ello existió un acto de habitar un espacio y de nombrarlo. Ese acto de construcción cultural que hizo posible que esa industria tuviera sentido en un espacio y un tiempo. No olvidemos, siguiendo al viejo Dilthey, la importancia del lenguaje común o ordinario en quienes vivieron esta industria durante su vida cotidiana, porque allí encontraremos el verdadero significado histórico, sociológico, cultural del patrimonio. Por ejemplo, el habla técnica. Los pampinos sabían distinguir varios tipos de caliche que para otros eran un misterio. Tuve la ocurrencia de recopilar varios glosarios de términos que se utilizaron en el desierto, en la época del nitrato, y estoy seguro formaron parte del ethos y el pathos de la sociedad pampina. Por ello, insisto, que la industria sin memoria es vacía. Un patrimonio exige su contexto, exige su historia. Muchas gracias.